usted es una persona diferente, porque ahora el Espíritu de Dios está viviendo en su corazón. Y Pablo envía este saludo que estamos viendo acá, que este es al final de la primera carta. Pero yo quiero que la veamos también al principio, porque a pesar de todas esas diferencias que había entre los hermanos, el amor de Dios seguía estando. Y Pablo les vuelve a refrescar la mente y les dice que a pesar de que hay hermanos que permanecen fieles, y gloria a Dios por ello, a pesar de que hay hermanos que se desvían por doctrinas falsas, por eso es bueno conocer la palabra para no desviarnos. Y a pesar de que pudiera haber falsos hermanos en la iglesia como había en Corinto y en las otras iglesias, nosotros tenemos que seguir fieles al Señor, estudiando su palabra para no desviarnos. Y es a esta iglesia que Pablo le envía este saludo, que no se lo envía a las otras iglesias. A las otras iglesias les saluda de otra manera. Pero esta iglesia, a pesar de todas sus diferencias, miren lo que dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Les está hablando de que hay algo superior a aquellas divisiones humanas, que es la unidad de Dios. Y lo presenta de una manera tan diferente a uno del otro y sin embargo tan unidos entre sí, para hacer que nosotros, los seres humanos, podamos estar seguros de que Dios es uno, que se manifiesta de maneras diferentes para ayudarnos a nosotros a comprenderlo un poquito más, a buscar su rostro, a amarlo y poder servirle. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. ¿Qué significa cada una de estas palabras que el apóstol nos está diciendo? La gracia del Señor Jesús la encontramos en Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan alguien lo que dice? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la diferencia con la ley? La gracia es el favor de Dios que no merecemos. La ley había que cumplir la rajatabla. La gracia, a pesar de nuestras fallas humanas, nos dice arriba otra vez y sigamos caminando juntos. Jesucristo nos vino a decir, y lo mostró a través de su ministerio, que muchas personas que a lo mejor el resto de la comunidad hubiera apedreado, Él los recibía con amor, pero les decía, vete y no peques más. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que todos nosotros hemos recibido. Una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, no sé cuál. Pero que Dios nos siga extendiendo su mano, porque nos sigue amando a pesar de nuestras fallas humanas. La gracia del Señor Jesús, Él la trajo. Antes de que Él viniera, estábamos bajo la ley. Y nadie pudo cumplir la ley aparte de Jesús. Quiere decir que si nosotros no estábamos a la altura de lo que Dios exigía del ser humano, no podíamos ver su rostro, no podíamos estar en comunión con Él. Pero Jesús hizo todo para que ese velo que nos separaba de Dios se rompiera y pudiéramos tener libre acceso a ese Dios que tanto amamos y que tanto nos ama, y que podemos decirle, Señor, tengo este problema, Señor, me está pasando esto, ¿cómo lo enfrento? Señor, tengo que enfrentar un nuevo trabajo, ¿cómo hago? Señor, tengo problemas en mi familia, ¿cómo lo enfrento? La entrada está libre, porque Jesús vino a instaurar el tiempo de gracia de Dios. Pero esa gracia tiene un límite, hasta que Él venga otra vez. Y no sabemos cuándo va a ser. Pero que está próximo, entonces no hay que perder tiempo a ponerse en orden con Dios. ¿Qué hace esta gracia? Nos ofrece perdón de pecados. El único que nos ofrece perdón de pecados. Cuando en cierta oportunidad Jesús le llevaron un paralítico que lo bajaron rompiendo el techo de esa casa,
Lo primero que Jesús le dice: hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Y bueno, ahí los que conocían la ley dicen: pero ¿quién es este? Está blasfemando. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y era cierto, pero no reconocían en Jesús, el enviado de Dios. Y él entonces le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y ahí viene la palabra de la gracia. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dice: levántate, toma tu camello y a casa. Y el hombre se levantó. Eso es la gracia. Y es lo que cada uno de nosotros hemos vivido cuando nos acercamos a Él. Lo que necesitamos quizá no era que el Señor nos sanara físicamente, sino espiritualmente. Porque ¿de qué vale tener un cuerpo sano si nos vamos derecho al infierno? Nos gustaría que tanto el cuerpo como el alma estén sanos. Pero este cuerpo es un automóvil que se va gastando. Y siempre hay que llevarlo al mecánico para ajustar alguna tuerca. Por eso, mis hermanos, reconozcamos la gracia del Señor Jesús. ¿Qué más nos da esta gracia? Nos reconcilia con Dios. Por eso cuando oramos podemos decir: Padre, nos adoptó en su familia, ya no somos extraños. Y Dios trata a sus hijos de una manera preferencial por encima de todos los demás. Es una realidad que tenemos que conocer, palpar, gustar, experimentar, para darnos cuenta que realmente hemos sido reconciliados con Dios. Jesús tomó nuestra mano, nos acercó hasta el Padre, tomó la mano del Padre y nos unió para nunca más separarnos. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor de Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo? Todo esto por medio del pacto eterno en su sangre. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué decimos cuando vamos a beber la copa? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Ya no sangre de animales, sino la sangre de Cristo. Ya no todas las veces que nosotros tenemos el conocimiento de que hemos pecado, simplemente a través de esa sangre que fue entregada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Pero si nosotros vamos a orar a Dios en nuestro nombre, sea el pastor que sea, o en el nombre de alguno de ustedes, no va a pasar nada. Porque el nombre de Jesús es el que tiene poder para abrir las puertas del cielo y el corazón del Padre. ¿Qué más nos sigue diciendo esto? El amor de Dios. El apóstol Juan, escribiendo esa carta, dice: y nosotros hemos conocido que Dios nos ama porque envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Entonces nos está diciendo que este amor de Dios se movió de una manera poderosa. Aquel ser que recibía toda la gloria allá en los cielos, decidió tomar forma y naturaleza humana, ser igual a nosotros, para poder entendernos, pero también para poder hablarnos en un lenguaje que podamos entender que Dios nos ama, que no está con el garrote para darnos por la cabeza, sino que tiene los brazos abiertos para recibirnos en un abrazo. Si nosotros comprendemos que Dios y acurrucarnos en sus brazos poderosos, como un bebé, para que realmente podamos gustar que estamos en el lugar más seguro de todo el universo. ¿Qué más nos sigue diciendo? Al cual nosotros vamos en oración cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas, cuando hay algo dentro nuestro que no está bien. Jesús nos dice que este Padre tiene los brazos y el corazón abiertos para recibirnos. Esto es lo que nos trajo Jesús y Él lo revela. Antes que Jesús viniera, nadie se atrevía a decir a Dios: Abba, Padre. ¿Sabe lo que significa Abba? Es el lenguaje infantil en hebreo. Papito. ¿Alguna vez usted se preguntó que podría llamar a Dios así? Jesús nos dijo que sí, que podemos llamarlo de esa manera. Porque es nuestro verdadero papá.
Pero tenemos que vivirlo, sentirlo en el interior de nuestro corazón, que Él es nuestro papá, que no es un ser extraño, que está más cerca nuestro de lo que nosotros pensamos, que está atento aún a nuestros suspiros cuando no sabemos cómo orar. Ese es nuestro Padre. Y ese Padre nos ama. Y porque nos ama, nos dio el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, capacita a la iglesia para que funcione de acuerdo al corazón de Dios. Porque ustedes recuerdan cómo eran los discípulos antes del descenso del Espíritu Santo al corazón. Se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el primero. Discutían entre ellos quién era el más importante, quién era el mejor. Quizás quién era el que predicaba mejor o quién atendía mejor a la gente. Esas cosas propias de la carne. Pero el Espíritu Santo nos dice que deben funcionar de otra manera, mirando más la necesidad del otro que la nuestra. Cuando alguien viene en busca de nuestro oído, de nuestro corazón atento, no bostecemos. Cuando alguien está necesitado, abrámosle el corazón. Y si no le podemos solucionar el problema, porque no siempre podemos solucionar los problemas, acompañémosle y guiémosle para que pueda encontrar en este papá a alguien que sí entiende y que tiene todos los recursos a su alcance para dar solución a cualquier problema. Póngale el título que quiera. Para eso, este amor de Dios, proveyendo a nuestra necesidad, envió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está dentro de cada uno de ustedes si recibieron a Cristo en su corazón. No importa dónde vaya, sea a la mesa de operaciones, sea a dar un examen, sea lo que fuere. No tenga miedo, porque el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo. Entonces, cuando vienen pensamientos negativos a su mente, échelos en el nombre de Jesús. Él nos dio toda autoridad sobre toda fuerza al enemigo. Úsela. No tenga miedo, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ejerza su autoridad sobre toda fuerza del Satanás. Él está vencido, pero nos quiere hacer creer que todavía no. Sin embargo, la realidad es esa. Queremos vivir de una manera diferente, en comunión con Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo? La comunión del Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, es muy importante en la iglesia cristiana hoy. Él es el que quedó en lugar de Jesús para dirigir la iglesia. Recuérdenlo bien, la iglesia no es de los hombres, es de Dios. Él la fundó y Él la sostiene. Él la cuida, aún a pesar de nosotros. La comunión del Espíritu Santo yo no la puedo producir, la produce Él en medio nuestro. Lo que yo tengo que hacer es cuidarla, mantenerla, no hacer nada que rompa esa comunión del uno para con el otro. ¿Qué es lo que decimos cuando servimos la cena del Señor? Si usted está en comunión con el Señor y el uno con el otro, participe. De lo contrario, no participe. Porque es fundamental la unidad que el Espíritu de Dios produce en el cuerpo que se llama la iglesia. Él es el que la produce, no nosotros. Y entonces nos llena con su presencia. Y ahí en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos estaban anunciando en Jerusalén que Jesús era el Mesías, los empezaron a perseguir. ¿Y qué pasó? Se asustaron, se fueron cada uno para su casa, se metieron como teniendo miedo como criaturas, se reunieron, oraron. Y dice allí que cuando ellos oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y fueron todos llenos de la presencia del Señor. ¿Y el resultado cuál fue? Hablaban con valentía
el evangelio de que Jesús es el Mesías. Si usted tiene miedo de dar su testimonio, donde esté, algo está fallando dentro suyo. ¿Tiene miedo a lo mejor que digan que usted no vive de acuerdo a lo que está predicando? ¿Tiene miedo de que le echen en cara alguna de las cosas que sabe que están mal? Arregle sus cuentas con Dios y luego dígale: yo era así, pero ahora el Señor me ha transformado, me ha perdonado, me ha hecho su hijo, su sangre me ha borrado, me ha quitado todos mis pecados. Ahora yo puedo decir que por experiencia propia es una realidad. Entonces el Espíritu Santo me da la fortaleza. ¿Pero sabes lo que significa lleno del Espíritu Santo? No es un líquido que nos va a llenar. Es la presencia de Dios que toma el control de la mente y del corazón. Él es el que tiene que ponerte las palabras en tu boca para hablar, para consolar, para fortalecer, para acompañar. Él es el que tiene que poner en tu corazón el deseo de vivir a la manera de Dios. Si Él no produce eso, es porque hay algo ahí que está haciendo un cortocircuito. Entonces tenemos que pedirle: Señor, quiero que me controle mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, porque yo quiero funcionar como vos querés que funcione. Quiero que yo sea utilizado por ti para que otro sea bendecido. Para eso el Espíritu Santo nos llena, nos controla. Cada vez que usted lea la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre una persona e hizo una cosa determinada, eso significa que el Espíritu de Dios tomó el control de esa persona. ¿Qué más? Nos santifica, pero no dice que Dios dijo: porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Y a veces esta palabra no nos gusta tanto porque pensamos como si fuéramos católicos, que tenemos que estar ahí sin hacer nada, orando todo el tiempo. No es eso. Santo significa alguien separado para Dios, pero significa también puro, limpio, de mente y de corazón, para que tus acciones también sean puras y limpias. No hagas nada por detrás, no tengas segundos pensamientos. Mira a tus hermanos cara a cara, a los ojos, y ahí se podrá ver si tu corazón está limpio. Cuidado con lo que hablas. Cuando a veces difamamos a otro sin tener pruebas de lo que estamos diciendo, simplemente por el hecho de chismosear un poco, y el chisme es pecado. Usted lee la historia del pueblo de Dios en el desierto, y cada vez que murmuraban, chismeaban, la mano de Dios bajaba pesada y morían unos cuantos. No es cualquier cosa calumniar a un hermano. No es cualquier cosa andar chismoseando. Es un pecado afrentoso contra Dios. Pablo, escribiendo a los Efesios, le escribe en el capítulo 4, verso 29, ninguna palabra sucia salga de tu boca. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Y qué decía Jesús? Del corazón salen las buenas o las malas palabras, las buenas o las malas intenciones. Así que cuida tu corazón, mi hermano, para que Dios se agrade y pueda usarte para bendecir a los demás. Eso significa nos santifica. Y además nos utiliza para proclamar a Jesús como Señor de toda la creación. ¿Conocen ese texto, no es cierto? ¿Cómo termina esa última parte? Dios le ha dicho Señor. Jesucristo es Señor, dueño, el que tiene la última palabra en tu vida. Al quien le tienes que consultar antes de tomar decisiones importantes y también las otras más pequeñas, para no equivocarte. ¿Cómo termina? Dios le ha dicho Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tu vida glorifica a Dios?
tus palabras glorifican a Dios. Lo que escribes y se lo pasas a otro, glorifica a Dios. Pone a Dios en las alturas o lo dejas allá atrás para que nadie lo vea. ¿Cómo es tu vida, mi hermano? No te dejes engañar por las mentiras del diablo, pensando que viniendo a la iglesia ya está todo bien. No es así. Si tu corazón no es correcto ante los ojos de Dios, no puedes estar bien con los demás y vas a causar problemas como lo sabía en la iglesia en Corinto. ¿Te das cuenta? Qué fácil que es destruir la unidad del Espíritu. Pero ay de aquel, no quisiera estar en su pellejo cuando la mano de Dios baje. Dios tiene la mano muy pesada. Vivamos la vida cristiana en santidad a la manera de Dios. Y terminamos de esta manera. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con cada uno, para gloria de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, la gracia del Señor Jesús, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros, nos limpia de todo pecado. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, que nos santifica día tras día, para que vivamos conforme a tu corazón, para que podamos serte agradables hasta que vayamos a tu casa, para que podamos ser ejemplo a los que vienen detrás, con la vida y con la palabra. Gracias por habernos elegido para ser tus hijos. Queremos, Señor, vivir de la mejor manera, que traiga gloria a tu nombre, y nuestros conocidos, familiares y vecinos puedan ver en nosotros a alguien que habla y vive lo que habla, conforme a la palabra tuya, Señor. Bendice tu iglesia para que te sea fiel. Y en este tiempo de turbulencia política y económica, que como iglesia podamos levantar nuestra mirada y nuestro corazón a ti, sabiendo que no dependemos de un gobierno, de un ministro de Economía, sino de ti, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Te damos gracias, porque sea un tiempo de bonanza o de confusión y tribulación, tú estás presente. Y cuando tú estás, no hay lugar para el temor. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno de tus hijos, para que no les falte el pan sobre la mesa. Bendice, Señor, las relaciones personales de cada uno de tus hijos, para que la familia sea feliz. Bendice, Señor, el trato de los padres para con los hijos y el respeto de los hijos para con los padres, para que se críen a tu manera, Señor. Bendice, Padre Santo, a este país, a este barrio, a esta ciudad que está tan lejos de ti. Danos, Señor, el gozo de ver cambios positivos, no mirando las cosas que nos rodean, sino levantando nuestra mirada a ti, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres el que está con nosotros todos los días. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.